La paciencia tiene como fundamento dialéctico la ciencia del probismo. ¿Cuáles son las ciencias del probismo? Las pruebas iniciáticas que todo iniciado a la luz, al Cristo, al Calvario, a la redención, tiene que soportar y vivir, y que se conoce metafóricamente como el drama cósmico, como la pasión del Señor, como el Evangelio. Entonces, la ciencia del probismo es la ciencia, ya a nivel psicológico y filosófico, de ciencia pura, traducido para ustedes. La ciencia del probismo es aquella ciencia dirigida por las inteligencias directrices de Dios a través de sus ministros en la escala celestial de la divinidad, de ángeles hasta para Marta Saya, que nos dirigen, que son nuestros hermanos mayores en su perfección, y que contiene los principios formulativos capaces de señalarnos a nosotros a través de un evento, de una experiencia determinada, con su componente interior, ese evento, esa circunstancia, una prueba psicológica que nos señala, si hacemos el trabajo respectivo de paciencia, el estado psicológico en que nos encontramos en nuestro nivel de ser. Es decir, vamos a descubrir nuestros errores y vamos a cuantificar nuestra virtud, nuestros dones espirituales. Entonces, la vida tiene como principio la ciencia del probismo, que nos señala, repito, en otro nivel, el encarcelamiento o las ataduras, o dijéramos el cautiverio en que se encuentra la parte divina de nosotros en nuestro interior, que es la conciencia. Entonces nuestra conciencia está embotellada, está encarcelada, está cautiva, está presa, está atada a los errores, a la legión, al ego. ¿Cómo descubrimos eso? Estudiando la psicología crística para poder nosotros crear dentro de nosotros mismos ese aparato psicológico cósmico divinal crístico que nos permita transformar esa impresión, es decir, transformar ese encarcelamiento en libertad, es decir, romper con las ataduras, abrir esa cárcel y lograr el despertar de la conciencia. Vamos a recordar en estos instantes que me viene a la memoria aquel pasaje bíblico del Nuevo Testamento donde Pablo es liberado de una cárcel o de una celda donde esperaba, a través donde lo tenían sometido, a través de un terremoto. Sin embargo, Pablo, según recuerdo, hermanos, hermanas, porque estoy hablando de memoria. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Para salvar la vida de los guardias, de los vigilantes, etcétera, que permaneciesen unidos y en calma, y esperaron que pasara el terremoto y se mantuvieron en la cárcel, pero sin la celda. ¿Por qué? Porque la celda fue derribada y la autoridad, dijéramos, de los vigilantes fue derribada por las fuerzas naturales. Claro, detrás de eso está un ángel, está un Deva y está una potencia titánica de la Tierra para poder generar, dijéramos, el movimiento sísmico. Porque detrás de todo movimiento sísmico hay una energía, y esa energía tiene que ser dirigida con sabiduría e inteligencia divina, porque si no, imagínense ustedes. Dentro de ese entendimiento, lo que quiero resaltar metafóricamente es que Pablo estaba metido en la cárcel injustamente, de que el Cristo fue a juicio injustamente para nosotros, pero para el proceso, dijéramos, de la paciencia, que es la iniciación, no es que era justo, sino que era necesario, porque la tentación es necesaria para purificar la virtud y para destruir el defecto. Fíjense, utilicé la palabra destruir, no utilicé la palabra transformar ni mejorar. No, el yo, el ego, el anticristo dentro de nosotros, el inicuo dentro de nosotros, el falso profeta dentro de nosotros,
debe ser destruido, aniquilado, muerto, desintegrado, con el poder del Cristo a través de la Divina Madre o Dios Madre. Ese es el proceso. Psicológicamente hablando, a la luz de la ciencia pura o a la luz de la metáfora. Entonces, si el Cristo fue procesado como un vulgar delincuente, porque recuerden ustedes que para los romanos y para la tierra antigua, socialmente hablando, era, dijéramos, una humillación terrible ante el mundo, una crucifixión. Entonces el Cristo convirtió la cruz y la crucifixión en lo más noble, sublime, extraordinario, portentoso del simbolismo de la libertad. Entonces todo este proceso del drama cósmico, en sus estaciones respectivas, señalan la ciencia de la prueba o la ciencia del probismo, que tienen como fundamento la paciencia. Entonces, ¿quién es paciente? Paciente no es aquel que está esperando que lo operen ni que tiene un dolor para que lo vean, no. Paciente es también, realmente, en una connotación superlativa, aquel ser que se está transformando, que se está iluminando, que está siendo transformado por su Cristo íntimo y que en la vida social está pasando por pruebas. Ese es un paciente. Paciente no es aquel que espera un taxi 4 horas, 5 horas sin protestar. No, ese no es paciente. Entonces debemos reflexionar sobre este aspecto, sobre esta primicia que estamos exponiendo, porque estamos demostrando que solamente en la paciencia podemos nosotros cristalizar el alma, y al cristalizar el alma, entonces no la perdemos en la muerte segunda. Ahora, fíjense ustedes, esto es más profundo. Si también recordamos un pasaje bíblico de memoria, palabras más, palabras menos, resulta ser que el Cristo fue tentado por su Lucifer interior, que llaman los antiguos mexicanos Xolotl, y que los egipcios llamaban Set. Y es interesante, porque él es tentado en el desierto. Esto fue después del encuentro con Juan el Bautista, si recuerdo, y es tentado 3 veces. Esas 3 pruebas son las que estoy hablando. Es decir, existen, cada día y cada minuto existen pruebas, pero todas las pruebas se unifican en 3. Y esas 3 se unifican en una. ¿Cuáles son esas pruebas? Las que señala el Evangelio. Estas pruebas las pone directamente el entrenador psicológico. Entonces, cuando el Cristo es tentado, está pasando por una prueba. Entonces, la base de las pruebas es la tentación, pero Pablo dice que la tentación tiene como fundamento no la voluntad de Dios, sino la concupiscencia dentro de nosotros. Y esto es algo interesante, porque entonces nos preguntaríamos, ¿Jesús el Cristo tendría concupiscencia? Porque si Él nace en un pesebre simbólico, donde hay un burro, etcétera, entonces significa que psicológicamente hablando a nivel metafórico, Él no estaba perfecto todavía, sino que se estaba perfeccionando, como lo dijimos en la edición pasada de Superando Nuestros Límites. Entonces, este proceso iniciático es maravilloso porque la perfección no es algo que se logra en un instante, ni 100% en un instante, no, sino que se va autorrealizando según las leyes progresivas y escaladas del ser, a través del Espíritu Santo, del amor del Cristo cósmico e íntimo, y a través de la voluntad del Padre. Esto no es así como nosotros pensamos. Entonces hay personas que de un día para otro son santos y son grandes líderes y son esto y aquello, pero eso no puede ser posible, porque si el mismo Cristo, Yeshua en Pandirá, según Mateo, nace pequeño como un humano y va creciendo para desarrollarse como hombre
y para después de desarrollado como hombre se desarrolle como Cristo, entonces como un fulano o un sultano va a encarnar Cristo inmediatamente o va a reencarnar Moisés inmediatamente, etcétera. No. Entonces este proceso no es tan fácil. Lo cierto del caso es que cuando el Lucifer interior llega a tentar a Jesús el Cristo, en esos niveles le hace 3 propuestas tentadoras, atractivas, y el Cristo las superó las 3. ¿Por qué? Porque el Cristo no se identificó primeramente con la palabra tentadora. Segundo, es decir, no le dio oído, no le dio, dijéramos, vida en su interior. Entonces, eso se llama transformar una impresión. Cuando él le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, él hizo una transformación de una impresión. ¿Por qué? Porque en la energía vocal o verbal de Lucifer iba una carga atómica energética de hidrógeno que iban a penetrar en el interior del Cristo a través del oído. Y iba a producir efectos nefastos. Por eso es que se dice que aquel que anda con lobos aprende a aullar, y entonces imagínense ustedes aquel que anda corruptos cómo termina, o aquel que anda con fulano y con sultano que son delincuentes, cómo va a terminar esa persona. Entonces esto de por sí es interesante, pero no es el punto. El punto es que existe la posibilidad, hermano, hermana, audiencia que me escucha, que pueden lograr realmente transformarse, que pueden lograr en esa transformación despertar la conciencia crística para que el Cristo nazca dentro de ustedes en forma real, vivencial, a través de su infinitud de partes que integradas forman al Cristo. Pero para ello necesitan la aprobación, para ello necesitan, dijéramos, la ciencia del probismo, que nos va a determinar desde el punto de vista psicológico dónde están nuestros errores, nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad y nuestras locuras, insensateces, etcétera. En este caso, nosotros vivimos a oscura y la conciencia es una luz que se enciende. Eso debemos comprenderlo para poder entender la ciencia del probismo. Repito, el probismo nos señala a nosotros, a través de las pruebas iniciáticas del sendero crístico, en nuestra propia vida, qué errores tenemos, cómo se alimentan, cómo reaccionan dentro de nosotros, cómo destruyen nuestra vida, hasta que destruyen el alma y la perdemos en el abismo, en el Hades, en el Seol, según el mismo Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Revertir este proceso a través de la enseñanza crística salvadora, de la redención, dándole la oportunidad a nuestro Cristo interno que nos salve, pero para ello tenemos que comenzar por el principio, que es despertar la conciencia crística, que es el mismo ser dentro de nosotros. Entonces, ¿qué podemos comprender allí en el proceso? Que la vida para ese iniciado es la misma iniciación. Entonces la iniciación ni se compra ni se vende, porque también hay maestros por ahí que fue que compraron un título, no importa de dónde sea, pero yo no estoy hablando aquí de maestros de escuelas, no, estoy hablando de maestros de las divinidades, de esos que existían en la antigüedad y que a veces aquí en el mundo sale uno que otro y no sé de dónde salen. Pues ¿por qué? Porque detrás de todo eso hay una compra, pertenecen a una institución que les vendió el título. No, este título de maestro lo da es el gran iniciador de la hermandad blanca o de la luz del sistema solar de oro, que se conoce como Sanat Kumara, que es uno de los 4 tronos, y a través de la jerarquía que es Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz, sin genealogía, que él fue el gran iniciador de Jesús el Cristo como sacerdote solar, como gran hierofante, como sacerdote inmortal. Entonces vemos que esto no es soplar y hacer botella,
No.